Hola, soy Gloria Sima y el caso problema que vamos a resolver es divertículos. Se trata de una paciente de 72 años que consulta por dolor abdominal, refiere puntadas, siempre estuvo estreñida y recuerda que hace 20 años sufrió mucho dolor por semanas con el abdomen hinchado y estuvo anémica. Su hijo señala que la familia es propietaria de una carnicería. Generalmente ingieren carne, ocasionalmente pastas, abundante pan y escasas frutas y verduras. El hemograma exhibe valores normales. Se le realiza una endoscopía baja observándose numerosas bocas diverticulares y un área parcialmente ocluida a nivel de colon sigmoides. La paciente fallece en un accidente vial. Los divertículos son evaginaciones en forma de saco ciego del tracto digestivo revestido por mucosa y en contacto con el mismo. Etimológicamente, divertículo proviene del latín y significa senda que se aparta del camino real. Siguiendo la luz intestinal por la mucosa es un desvío sin salida, ciego. La mayoría de los divertículos son pequeñas evaginaciones en forma de U o esféricas, de medio a 1 centímetro, y se localizan con mayor frecuencia en el colon sigmoides, aunque pueden aparecer a lo largo de todo el colon. Suelen aparecer en los márgenes de las tenias coli, que son sectores de debilidad. Esta imagen macroscópica corresponde a un segmento de colon. La pieza se halla cerrada y exhibe en su superficie externa numerosas formaciones diverticulares. Las más notorias están señaladas con flechas celestes. También es de destacar que hay un sector que se ve blanquecino en forma de cinta que se haya respetado. Para que este fenómeno ocurra y se formen los divertículos, tienen que ocurrir dos eventos: debilidad en la pared y aumento en la presión intraluminal. Entonces, en la patogenia, en el mecanismo por el cual se forman los divertículos, está involucrada la debilidad de la pared del colon, que es en el sector por el cual penetran vasos rectos y nervios a través de la capa muscular circular. En dicho sector tiene que estar la capa muscular longitudinal discontinua. Esa capa muscular longitudinal corresponde a las tenias coli. Por ende, los divertículos se forman en los espacios entre ellas. Por otra parte, tiene que haber un aumento en la presión intraluminal. Se producen contracciones peristálticas exageradas para movilizar heces que están disminuidas en volumen por déficit de fibras y de agua. Los divertículos pueden ser congénitos o adquiridos. Los divertículos congénitos, como el de Meckel, van a tener las tres capas de la pared intestinal, es decir, la mucosa con la submucosa, la capa muscular propia y la capa serosa. Y los adquiridos van a tener una capa muscular delgada o ausente. Los voy a ver en esófago, estómago y duodeno, pero con mayor frecuencia en el colon sigmoides. En Occidente lo voy a ver en mayores de 60 años con una frecuencia del 50%. Entonces, los divertículos los voy a ver en el colon sigmoides en mayores de 60 años en el mundo occidental, relacionándose con la dieta. Y son infrecuentes en personas jóvenes, en menores de 30 años. Los divertículos en colon generalmente son múltiples. Este proceso se denomina diverticulosis. Otra cuestión importante a destacar es que son asintomáticos en general. Solamente el 20% dan sintomatología. Es decir, suelen ser hallazgos y la sintomatología suele ser bastante inespecífica. Dolor espasmódico intermitente, estreñimiento, distensión abdominal, pueden presentar diarrea y ocasionalmente una hemorragia digestiva baja. Si la hemorragia es pequeña, puede dar un síndrome anémico.
Si bien solo el 3 al 5% de los pacientes con diverticulosis presenta hemorragia digestiva baja, al ser tan elevada la frecuencia de divertículos en países occidentales, en mayores de 60 años, esto hace que sea la causa más frecuente de hemorragia intestinal y el mecanismo es por la erosión de un vaso en el fondo del divertículo. Esta imagen nos muestra un abdomen abierto, la flecha rosada señala el ilion y las flechas celestes el colon sigmoides. Se destacan muy bien las formaciones diverticulares, como esas esferas pequeñas, negruzcas, que protruyen a los lados del colon sigmoides y que respetan esas áreas blanquecinas, que son las bandeletas o tenias que se transparentan a través de las capas serosa. Es interesante compararlas con la superficie externa del ilion, que es rosada. Esta ilustración nos señala el colon sigmoides, pero además se puede ver el ciego, el colon descendente y, por ende, las bandeletas. A nivel de recto, la capa vuelve a ser continua. Recordemos que la función del colon es absorber agua y sales y la secreción mucosa que lubrica el bolo fecal. Esta imagen histológica nos muestra la mucosa colónica constituida por un epitelio cilíndrico que forma criptas. Esas células que lo revisten son células caliciformes, es decir, secretan mucus. Están marcadas con flechas negras. Por debajo del epitelio hay una membrana basal y por debajo de la misma se observa una lámina propia, que está señalada con la flecha verde en la cual se hallan linfocitos. Por debajo de la misma y marcada con la flecha roja se observa la capa muscular de la mucosa. Por debajo de la misma y señalada con la flecha amarilla se observa la capa submucosa, que presenta acúmulos linfoides que corresponden al tejido linfoide asociado a mucosas. Quedan fuera de la imagen la capa muscular propia constituida por una circular interna y una longitudinal externa, que es la que se agrupa en tenias, puede estar ahí o puede no estar, y por fuera se observa la capa serosa, que es la que forma los apéndices epiploicos, rodeando protuberancias de tejido adiposo. Esta imagen histológica nos muestra un divertículo con su forma característica de matraz, que son los frascos que están a la derecha, que se usan en laboratorio y son de cuello estrecho. La flecha amarilla señala la mucosa, que se continúa con la mucosa del resto del intestino. Muchas veces la mucosa se halla aplanada y atrófica. El contenido de la luz es materia fecal. Es interesante destacar el sector que se ubica entre las líneas verdes, en el cual la mucosa se acerca mucho a la serosa, y la serosa es el tejido adiposo que se ve blanquecino. En ese sector, la capa muscular está extremadamente adelgazada o ausente. Y en ese sector, en ese segmento comprometido del intestino, voy a observar una hipertrofia de la capa muscular circular y en los sectores donde hay tenias coli también van a ser prominentes. Es interesante la correlación con la diapositiva 9, en la que se ven los divertículos oscuros, la superficie externa del colon sigmoides blanquecina, lo que se correlaciona con la histología. Si el divertículo se obstruye o perfora, se produce inflamación. Esa inflamación va a disecar la grasa pericolónica adyacente, produciendo una diverticulitis. Dicha inflamación, al cronificarse, fibrosa, engrosando la pared del colon, produciendo una estenosis que simula un cáncer de colon, dando imágenes características de servilletero o de mordida de manzana. También puede ocurrir hemorragia, perforación, abscesos, peritonitis, obstrucción, fístulas con vejiga, ilion o vagina.
Esta imagen nos muestra un segmento de colon abierto en el que se aprecia la mucosa, con numerosas bocas diverticulares que son las que están marcadas con las flechas celestes. Muestran un color amarronado porque contienen materia fecal. Pero la mucosa presenta un color blanquecino, no se observan áreas de hemorragia ni inflamación, por ende, esto corresponde a una diverticulosis. Sin embargo, en esta otra pieza macroscópica se ve en el área comprendida entre las flechas celestes áreas de hemorragia y de inflamación en los sectores donde están las bocas diverticulares. La erosión de la mucosa por las heces contenidas en los divertículos puede producir hemorragia e inflamación. En esta pieza macroscópica, el divertículo, además de inflamarse, se ha perforado, constituyendo ese tracto rojizo a través del espesor de la pared que se señala con las líneas celestes. Esto constituye una emergencia quirúrgica. Muchas gracias.